Hay que incorporar a los varones. Decía. Vos ya estás ahí en la mesa, ¿viste que te incorporamos? Yo estoy acá. Vos ya estás incorporado. Hay que incorporar a los varones. Sí, yo creo que sí, por supuesto, pero ¿cómo? ¿No? De grandecitos ya están crecidos y formaditos. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que decían ustedes antes, lo que decía Andrea, que la educación, pero la educación básica, cuando nacen, cuando van a los CAIF, por supuesto, pero tiene que haber una educación de género formalmente. Yo creo que eso sería un cambio enorme, enorme. Y por supuesto que siga que haya materias de género, que se sepa que hay una diferencia entre esos. Claro que los varones tienen que estar incorporados, si no, no hay cambio. Denise. Es como evidente, ¿no? Son la mitad de la población. La cuestión es cuando dificultamos la discusión real, que es el planteo sobre la equidad de género y el feminismo, para salir por lugares comunes, como qué lugar ocupan en la marcha, van atrás. Es tan evidente que van a ir en el lugar que quieran, porque es tan indominable, por suerte, una marcha de 300.000 personas, y basta con que uno se vaya a la marcha y vea que en realidad los rótulos, las mujeres, los varones, los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas, van en todos lados y van donde quieren. Exacto. Porque son parte de la lucha y evidentemente es parte de la construcción cultural que tenemos que hacer juntos. También a mí cada vez que se habla de educación me viene como un temblor, ¿no? ¿De qué educación hablamos? Hablamos de la educación en el sistema actual que tenemos, que por ejemplo la inclusión educativa en los Palomares, que es el cante al lado del Borro, la exclusión es del 94%, o la del Parque Rodó, en donde la inclusión es del 94%. Cada vez que hablamos de educación, por ahí tenemos que dar un debate mucho más profundo de qué es lo que estamos hablando o de qué sistema nos está educando. Y también es una cuestión... ¿Cuál es el papel que juegan las niñas y que ocupan las niñas en las estructuras familiares de uno y otro lado que hacen que lleguen o no al sistema educativo, ¿no? Sí, y también la cuestión de los estereotipos de género que llevamos todos siendo adultos y adultas, y también desde muy niños, ¿no? Cómo vestimos a nuestros hijos, de qué color, o sea, también esta cuestión de qué nos ofrece el consumo, ¿no? ¿Qué nos dice que una cosa es una nena y otra cosa es un varón? ¿Con qué juguetes juegan que después determina básicamente su vida? Yo cuando hablan de los femicidios, que son espantosamente altos para este país, pienso que eso es la punta del iceberg, ¿no? Una persona que mata, un hombre que mata a su mujer porque es de él, porque es propia, porque se fue con otro, tiene que estar muy trabajado toda esa pelea por el poder con mayúscula. Pienso que todo lo que viene antes, que son lo que vos decías, Denise, por ejemplo, ¿quién pone la mesa en una casa? Ah, no, el nene no, por favor. ¿Y por qué el nene no? Y el nene se sienta, o el papá se sienta a leer el diario, Pancho, y la otra trabajando. Entonces, yo creo que eso del uso del tiempo, el no remunerado, es una de las cosas más significativas para la desvalorización de una persona, que después llega. Está también el amor romántico, porque no podemos parar de que todas las películas sigan hablando de qué divino que venga fulanito, ya no es el príncipe azul, pero estas novelas que me dan pánico, las turcas, todas estas. No, claro, porque eso se pasa para el otro lado, ¿no? Bueno, eso se pasa para el otro lado, claro. No solo reproduce un sistema, sino que además Pero ¿cuánta gente las ve? ¿Cuánta gente las ve? ¿Cuánta gente piensa que ese hombre que al principio fue brutal, después va a ser bueno, porque se va a enamorar? No sé. En todo eso que está como... y hay miles de cosas en los trabajos, etcétera, etcétera, que van construyendo a ese asesino, al femicida. Entonces, de eso tendríamos que ocuparnos. ¿Cómo? Entonces, ahí ven el cómo, ¿no? Que es difícil. Por ejemplo, el trabajo en la casa yo creo que tendría que ser una educación también, ¿no? Que muchas veces le pregunto a chiquilinas de 15, 14 años, ¿y en tu casa cómo es la cosa? ¿Quién levanta? Ah, no, sí, es verdad, mamá me pide a mí, y bueno... Y mamá tiene 40 años, es una mujer... Ahora que decís esto, y yo creo que es bueno porque ilustran, ¿no? Ejemplos que alguien con quien yo tenía una discusión pública me decía, en mi casa éramos muy igualitarios. Sí. Ni yo ni mi hermana levantábamos la mesa o cocinábamos. Ah, mira, ¿y quién lo hacía? Mi madre. Claro, éramos igualitarios. Los dos chicos... O sea, es cierto, la hermana de él tenía, digamos, se comportaban con la hermana igual que con él, pero sobre la que recaía el peso de lo doméstico era la madre, ¿eh? Y también creo que está bueno aprovechar ese pie que das vos en esta cuestión del feminismo, que es algo, o de la cuestión de género, que es algo tan evidente, que salta en cifras, que no hay dudas, siempre cae también en el lugar individual de no, mi historia personal, y mi historia personal no determina la realidad, no determina en absoluto. Entonces también como mucho cuidado con esos discursos, bueno, está asociado mucho a la meritocracia, ¿no? Que es como esta
actualidad que estamos viendo, asociado también a la posverdad, ¿no? No importa lo que dicen las cifras, lo que importa es lo que dice la gente, y eso se crea como una verdad. En esta cuestión de tomar los casos personales como un todo, no es, porque tampoco mi caso personal es como mujer hegemónica, de hecho, no es mi caso de lo que representa a todas las mujeres. Pero entonces, siempre viste alrededor otras mujeres. Por más que a ti o a una le haya ido bien, entre comillas, el resto no. No, y basta con andar en la calle, ¿no? Uno ve ejemplos que no tienen nada que ver con tu vida, pero ves que hay violencia. No, pero además también nuestra experiencia personal está mediada por nuestra propia subjetividad, que es producto de una construcción. Capaz que nosotros creemos que eso está bien y que nos fue bien y que tuvimos determinada suerte, pero capaz que pasaban cosas en nuestra casa que nosotros no veíamos con claridad, por ser parte de esa dinámica familiar. Entonces, no podemos poner nuestra vida particular como ejemplo, ¿no? Por eso yo considero tan importante el hecho de conceptualizar. Tú lo decías en otro momento. Tenemos un ejemplo casi vivido por nosotras, las que estamos en Cotidiano, hace 34 años. La primera vez que tuvimos conciencia de un femicidio fue Flor de Lis, una muchacha que había venido de Durazno, etcétera, en 1989. Ajá. En ese momento se empezó a conceptualizar la violencia doméstica. No era la primera vez que oíamos, no era nada, ya venía de otros lados. Pero en ese momento se planteó la ley de violencia, se armó. Hoy en día creo que muy poca gente te puede decir que la mató por amor. Y eso es un concepto, eso entró. Entonces hay muchas cosas que deben entrar. Sí, decía Andrea, ¿no? que la gente se está adueñando un poco más de algunas luchas que no tienen que ver con un movimiento, con varios o con 30, sino con concepciones de igualdad. Yo quería hacerles una pregunta, ¿en qué momento histórico del feminismo estamos? Porque hay gente que habla de la tercera ola, la cuarta, yo qué sé, desde 300 a.C. quería traer acá el caso de una mujer, Hiparquía, que fue la primera feminista de la historia. Estamos en la 20ª ola del feminismo. ¿Cómo ven ustedes ese momento actual? ¿Realmente es una nueva revolución feminista? A ver, vos. También creo que estamos, antes de hablar como de la parte constructiva y de en qué momento estamos en un momento de desigualdad bastante brutal, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la violencia de género es una cuestión que nos atraviesa. En el mundo, la mitad de las mujeres que son asesinadas por alguien que las conoce. Esa cifra en los varones es solamente el 6%. En el caso de Uruguay, por ejemplo, los homicidios que hubo el año pasado, el 62% fueron por casos de violencia doméstica, de homicidio de mujeres. 62% fueron en casos de violencia doméstica, 9% fueron en casos de agresiones sexuales, 15% fueron en casos de alguien que las conocía y solamente el 13% significaron hurtos o rapiñas. Y cuando hablamos de la seguridad, lo que nos preocupan son los hurtos y rapiñas. A las mujeres la seguridad nos atraviesa, la inseguridad nos atraviesa de otra forma. Está dentro de tu casa. Ni hablar del tape que ya pasaron, hablando de las cuestiones de desigualdad en participación política, las 20 horas más semanales que dedicamos a las tareas del hogar y demás. Entonces, estamos en un momento como muy crítico asociado a la desigualdad. Eso hace que los movimientos feministas emerjan y reemerjan permanentemente. Creo que nada de lo que está pasando hubiera pasado si no hubiera feministas antes. Tan solo hace 80 años votamos, por decirlo, cosas como muy brutas, ¿no? Y en el mundo solamente hace 70 años se legalizó en todo el mundo el voto femenino. O sea, estamos en un momento de mucha construcción, también estamos en un momento de mucha retracción. Hay sectores conservadores que ven estas cuestiones como esto es una disputa. Es una disputa que en realidad las feministas las han hecho históricamente sin la violencia. Es una guerra que se dice que es sin violencia. Pero hay algo nuevo, Denise, que yo creo que es la colectivización, el movimiento justamente, ¿no? Siempre hubo, como vos decías, mujeres que se han destacado y que han sentido la desigualdad, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia las encontrás, pero son de a una. Claro. Hoy en día, sea la primera o la quinta ola, no importa, es un movimiento colectivo, donde te juntás y una chiquilina de 15 te está diciendo, pero yo tengo mis derechos, caramba, que no sé qué. O sea, ella sabe que tiene derechos, y los derechos no se piden ni se otorgan, los derechos se tienen, se exigen. Claro. Y ella ya sabe eso, a mí me parece bárbaro, ¿no? Todo el movimiento de este joven que hay, que son geniales. ¿Y de qué forma las redes trabajan en eso? Justo trajimos a colación el tema del Plaza Colonia, que nos pareció interesante como, no para demonizar, sino todo lo opuesto, como para mostrar que está habiendo reflexión en ambientes que antes eran los llamados clubes de Toby, ¿no? ¿Cómo ven las redes en todo eso? Porque ayuda, pero también la batalla es evidente. Es evidente, pero además, las redes, también como un escenario de construcción, ¿no? Pero en la cual también nosotros, y acá me pongo en varón, nos queda muchísimo camino también por recorrer. A veces,
la mala utilización de un término, una coma mal puesta, un punto mal puesto, un concepto que uno quiere que diga una cosa pero termina diciendo otra, es motivo de una serie de cuestiones que, lejos de construir, para mí no construyen. Pero también tiene que ver con que nosotros estamos aprendiendo. Tenemos que aprender y tenemos que asumir que nos falta mucho. Yo creo que a veces nos enfrascamos en discusiones en las redes que no le cambian la vida a nadie, ¿no? Me parece que sería mucho más interesante estar discutiendo sobre qué pasa en el territorio, ¿no? ¿Cómo llega el feminismo a esas adolescentes que a los 12 años dejan el liceo para ir a cuidar a sus hermanos y rápidamente termina una situación de embarazo adolescente y pasan a cuidar a sus hijos? Me preocupa mucho más dar la discusión en esos términos desde el territorio, o qué pasa con nuestros varones que ejercen violencia en territorio, y no tanto la discusión de las redes, que creo que es una discusión que nos tiene como en el último tiempo como muy enfocados en eso y no mueve la vara. No. Porque exacto, no evita femicidios, ¿no? Y también creo que, a ver, las redes es este nuevo espacio de terreno en disputa político, de discurso hegemónico, pero amplifican discursos también, ¿no? Es una herramienta. Sí, hay muchas niñas que empiezan, ahora mismo en Argentina, perdón que interrumpa, hay un caso de una niña que denunció el caso de un tipo en relaciones públicas y empezó todas las mujeres a decir, conmigo, bueno, el Me Too, conmigo también, conmigo también. Eso, sí. O sea, también hay un papel ahí que a veces sí cambia realidad. Cuando me preguntás de los hombres, ¿qué hay? Porque es una pregunta que nos hacemos todos, sobre todo los varones, yo creo, ¿no? Bien intencionados. Creo que hay algo que debería empezar a hacerse, que es el club destruir el club de Toby. Claro. O sea, porque, por ejemplo, si alguien mata a alguien o la trata mal o la maltrata, los amigos, ay, pobre, él no es tan malo. Es el caso de Quentin en Francia, cuando mató a Marie Trintignant, la hija que estuvo preso, sí, él pagó. Y ahora está siendo un ídolo de vuelta como cantante. Y él dice, ¿por qué no voy a trabajar? Pero los hombres, los amigos, los cantantes, están con él o lo apoyan. Claro. Él tiene, y no, fue un asesino, es un hombre, digamos, que haga su trabajo, pero que no sea un ídolo. Claro, sí, claro. Bueno, en ese sentido pienso que... Aquello de que el control social, y en este caso de los pares, ¿no? Sí, de los pares. Creo, y retomando con esto del club de Toby, los lugares hegemónicamente los masculinos, ¿no? El fútbol, por ejemplo, y el ejemplo de Plaza Colonia, es un ejemplo claro de a veces algunos lugares comunes que los terrenos hegemónicamente masculinos, que están solo acostumbrados a ver la mujer desde un determinado lugar, incurren. Y ahí siempre aparece la justificación del humor y siempre aparece la respuesta que las feministas no tenemos humor. No es que no tenemos humor, de verdad que creemos que pueden mejorar. Eso es un castigo, es verdad, exacto, te acusan, pero ¿qué? ¿No te vas a reír de eso? Por favor. Es en broma. Pero creo que al contrario, me parece que pueden ser aportes que cualitativamente mejoren el humor. Ya discriminar, el estigma, reírse del más vulnerable, no es humor, es discriminación. Sí. Entonces a veces se caen los lugares comunes porque también es algo que las redes festejan, es algo que también los pares festejan y que no se reconoce. Y lo mismo con cuestiones asociadas a la violencia en grupos de varones, ¿no? Creo que ni hablar de algunos casos como muy emblemáticos, como por ejemplo el caso de Romario Acuña dentro de Defensor Sporting. La cuestión no es dejar a la persona sin trabajo, la cuestión no es expulsarla, la cuestión no es la cárcel, ni siquiera. La cuestión es poder trabajar en la problematización de esto, pero nunca invisibilizarlo. Nunca invisibilizarlo y nunca caer en la cuestión de la justificación. No, lo que pasa es que ella está loca, no, lo que pasa es que ella... Claro, y él es tan bueno, porque por lo general estos asesinos son gente muy amable con sus iguales, ¿no? Claro. Trabajan muy bien, no son ningunos enfermos, ningunos locos, nada, en sus vidas privadas. Son solamente en el tema de la mujer que le pertenece, ¿no? Yo creo que también hay algo... Abundan los testimonios en el barrio de los vecinos, pero eran buen tipo. Eran buen tipo. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Exacto. Es que son personas absolutamente funcionales. Las personas que terminan cometiendo femicidios o violencia de género en general, son personas absolutamente funcionales. Y a diferencia también de los fantasmas que nosotros construimos, son personas que tienen un promedio de 45 años. O sea, no son los monstruos que nosotros creemos, no son el Kiki. El Kiki no es la imagen del femicidio. El Kiki es la imagen de alguien que se fue de control, pero no es la imagen del femicida que queremos construir en el último tiempo. Son personas funcionales, son personas integradas a la familia, son personas muchas veces brutalmente amorosas, porque también esas redes de seducción son las que operan y las que hacen este círculo de la violencia en que muchas veces es muy difícil salir. Claro, en su momento no son detenidas. Y ni hablar también de cómo vas a plantearte salir de una situación de violencia de género cuando vos tenés además una situación de dependencia económica. Y no es que las mujeres no salimos porque no queremos.
no es que no salimos a trabajar, salimos a trabajar, hay problemas de vivienda, hay un montón de problemas que aquejan a las mujeres en la sociedad que hacen que desprenderse de la violencia de género no sea una cuestión tan fácil. Y volviendo a la cuestión anterior, me parece que nada justifica caliente parta el tabique. Nada justifica, por más que vos estés en una crisis de nervios, no sé, date un baño de agua fría, lo que sea, nada justifica eso. Es una elección. Muchas veces... Eso que vos decís es interesante. Rita Segato, la argentina, analizó una cantidad de gente violenta en Brasil, hizo una investigación de como de 2 años, y la conclusión es que eligen la violencia. Es exactamente eso. Vos elegís el comportamiento, porque podés también tener, qué sé yo, una depresión o otro tipo de cosas. No, eligen la violencia y una vez que la elegís, ahí es. Además, bueno, hay una investigación muy interesante que se hizo con los violadores. Los violadores que están presos, además, en las cárceles de Brasil, y que van por ese lado, que es brutal, ¿no? Están al tanto, en la noche de miércoles fue asesinada con 4 balazos en la cabeza la concejal de Río de Janeiro por el Partido Socialista y Libertad, Marielle Franco, también el motorista, el hombre que la conducía, Anderson Andrade. Bueno, todos dos dejan hijos, dejan sus parejas, y bueno, es un crimen que está conmocionando Brasil y sobre todo Río, porque justamente faltaban pocas horas para que se cumpliera el primer mes de la intervención, la tan publicitada intervención en Río de Janeiro. Bueno, eso suscita muchas discusiones sobre la voz de las minorías, los poderes. Andrea hablaba de eso, ¿no? Que hay poderes que se están agitando y se sienten confrontados. ¿Qué lectura hacen ustedes? Es muy fácil ir, ¿no? Al poder. Bueno, en Brasil, no sé, Temer, la verdad que está llegando a extremos muy increíbles, ¿no? Vos sabrás más, pero... no lo puedo analizar así exactamente porque no sé, pero es un ejercicio para asustar a la gente que trabaja en derechos humanos. Ya pasó con... Es una especie de disciplinamiento público, ¿no? Claro, eso, sí, porque ahora habrá que tener mucho cuidado, supongo que ellos pensarán eso, y sí, la verdad que sí, porque si matan a una persona que defiende los derechos humanos, y bueno, las armas, el poder, es eso, ¿no? Es una cadena. Sí, ella justo estaba por integrar la comisión de vigilancia de la intervención. ¿Te das cuenta? Eso, y venía además denunciando, ¿no? Una serie de abusos y la pérdida de derechos sistemática. Sí, y es una estrella política ascendiente, ¿no? La iban a lanzar como vicegobernadora, candidata a vicegobernadora. Creo que lo primero que hay que decir es que Marielle era una compañera, ¿no? Creo que hay muchas personas que estamos como bastante conmovidos por eso, ¿no? Marielle era una de nosotros en la cuestión regional, ¿no? Era una feminista, afrodescendiente, de la favela, lesbiana, era todo lo que no debería ser una líder política, ¿no? Y también, particularmente, era una mujer que estaba investigando fuertemente la intervención militar y el fortalecimiento de la fuerza policial. Y ahí me parece que vale la pena hacer una alerta, ¿no? Porque acá también es un tema que ha salido sobre el tapete. Cada vez que alguien proponga la militarización, hay que tener mucho cuidado. Porque la militarización no trae seguridad, la militarización trae muertes. Y también lo decía Marielle 2 días antes de que la mataran. ¿Cuántas personas más tienen que morir en esta guerra? Y le tocó a ella. Claro, y ahí eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, y también nos tiene que hacer reflexionar que las balas que mataron a Marielle fueron las balas de la policía. La misma policía que ella estaba investigando. Entonces acá se cruzan un montón de cuestiones. Se cruza la cuestión de la alerta que nos tiene que significar cuando alguien pide la militarización. Nos tiene que generar alerta, porque eso no es seguridad, y también reconocer que Marielle era un peligro, porque disputaba poder, y disputaba poder desde el lugar que no están acostumbrados a que se dispute poder, desde el lugar de las mujeres negras, desde el lugar de las mujeres negras de la favela, esos lugares que no queremos ver en la ciudad y mucho menos queremos ver en cargos de poder. Berta Cáceres es otro caso también de advertencia. Ojo, si seguís metiendo con este tema de las empresas que van a destruir el territorio Leuca, muerte. Totalmente. Y bueno, y sí. Yo quería compartir, hay un tuit acá de Tamara Fontes que dice: el nombre feminismo detiene a muchos hombres de participar del movimiento. Opino que si determináramos a la lucha con un nombre que haga referencia a la igualdad y el antisexismo, mismos objetivos, lograríamos notables diferencias muchísimo más rápido. ¿Les parece que el feminismo ya está como condenado al rechazo? O que cría todo lo contrario? Hay un problema que no se sabe la definición de feminismo.
evidentemente, ¿no? El feminismo propone la equidad de género, ¿no? La igualdad de oportunidades para varones y mujeres. La cuestión es, claro, lo que confunde, me parece, es que mucha gente cree que es el contrario machismo. Claro. Y no lo es. Claro. El machismo Es a un nivel muy primario, sí. El machismo es el desprecio por la mujer, por creerle un ser inferior. El feminismo no desprecia a los varones. Eso sería un embrismo. El feminismo incorpora a los varones y propone a los varones como parte del cambio. No podríamos de ninguna manera hacer el cambio sin la mitad de la población mundial. Claro, sería todo lo contrario del feminismo, que es inclusivo, que justamente queremos que todos sean iguales, si no sería una injusticia de vuelta. No es el camino. Decíamos en el primer bloque con Andrea que no tenemos una educación con perspectiva de género, no tenemos una justicia con perspectiva de género, falta perspectiva de género en el Estado, falta perspectiva de género también en el mundo de lo privado. Es titánica la tarea, si uno lo observa teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Por dónde seguiría? Claro, ¿Cuál es el paso ¿Cómo uno? empezamos? ¿Cómo rutas, seguimos? El presupuesto. Una de las rutas para mí sería presupuestos más altos para todo eso. Espera que voy a toser. Es una cuestión tan evidente lo que pasa, ¿no? Es una cuestión tan evidente que la mitad de la población no está incluida en las más diversas formas. También es una cuestión tan evidente que es algo que no hay marcha atrás. Y nos lo dice que sea la movilización más grande del país, nos lo dice que cada vez más mujeres jóvenes, más adolescentes se reconocen feministas y también más varones jóvenes se reconocen feministas, sin que eso signifique un estigma. Aunque, ojo, cuando uno se pronuncia feminista automáticamente es como, bueno, y tal, no te vas a casar nunca, no te vas a depilar nunca más. No. Y ahí hay también un error y una construcción conservadora de querer marear, ¿no? Y de querer... Aquello de femenina sí, feminista no. Eso es una ridiculez. Horrible. O sea, también es como que si uno levanta esas cuestiones de los marcos de otros que... No, y tampoco la ideología de género no existe. La ideología de género es una concepción que viene de los espacios más conservadores para intentar montar un discurso que no es el que dicen las feministas. Tampoco existe el feminismo extremo. ¿Qué es extremo? ¿Pedir la igualdad? No tiene nada de radical eso. La cuestión... Nunca hubo un muerto en la lucha del feminismo en los siglos o años que se han realizado. Nada, somos un movimiento pacífico. Feminazi, por ejemplo, es una de las acusaciones que nos dicen, sobre todo a las chiquilinas jóvenes. Ah, sos una feminazi. ¿Por qué? Porque exigió de repente un derecho, que hizo que las cosas fueran como sea. Y se plantó y lo dijo en voz alta. Sí, lo dijo en voz alta. Entonces, ese backlash, como dicen los americanos, esa reacción en contra, existe. Ha existido en todas las etapas también de los primeros feminismos, ridiculizando a las mujeres. Por ejemplo, las sufragistas eran unas locas, unas ridículas, quemaban los sutianes, en fin, etcétera. Bueno, consiguieron el voto, hicieron lo posible. Y en muchas épocas de la historia ha habido ridiculización por las mujeres que estudiaban, por las cultas, las preciosas ridículas, hace mucho más tiempo, en la época de Molière, eran ridículas porque hablaban bien. Claro. Hay camino. Hay mucho camino por recorrer.